Magos y magas, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo de todos estos temas que nos brindan tanto apoyo en nuestro crecimiento personal y espiritual. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho porque realmente considero que es muy importante para lo que estamos viviendo en la actualidad. Y para eso tengo una invitada el día de hoy, Manuela Arboleda, que no solamente es una gran amiga, sino que con ella hemos compartido también muchos espacios de crecimiento a nivel personal, a nivel espiritual. Yo quiero que Manuela se presente y nos cuente un poco quién es ella, a qué se dedica. Manu, ¿cómo estás? Muy bien, Tati. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy aquí básicamente porque llevo como 10 años compartiendo yoga y después Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India. Y pues en esa práctica, es una práctica pues digamos que yo comparto aquí en Colombia, desde las terapias, ¿cierto? Porque la medicina tradicional de la India es una medicina que es como de las más antiguas, con la medicina china, es una de las medicinas más antiguas que tiene la humanidad, con todo. O sea, cuando uno va a la India encuentra especialidades, ginecología, neurología, pero nosotros en Occidente la hemos puesto, digamos, a trabajar desde lo que ella nos ofrece como medicina preventiva. Entonces, en este caso, yo ofrezco toda la parte de terapias y medicina preventiva desde la alimentación, las prácticas yógicas y los hábitos y las plantas, toda la parte herbolaria que la medicina ayurveda nos ofrece. Bueno, entonces ya Manuela nos contó un poco que tiene unos conocimientos bastante amplios en un tema del que muchos se habrán preguntado, incluso yo no es que tenga mucha experiencia, apenas también estoy aprendiendo y empapándome un poco, y es el tema de la Ayurveda. Y por eso ustedes se preguntarán, bueno, Manuela está con Tatiana y ¿de qué van a hablar el día de hoy? Hay algo que actualmente nos ha venido de alguna manera movilizando mucho a todos a nivel interno y es lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión. Y en este caso, con Manuela, vamos a hablar de cómo la medicina Ayurveda es de gran apoyo para equilibrar, para sanar o para armonizar estas dos condiciones. Pero creo que lo primero es que Manuela nos cuente un poco qué es la Ayurveda, para que todos nos contextualicemos también. Esa medicina tan antigua, Tati, es una medicina que se basa en cómo equilibrar y mantener el bienestar a partir de los 5 elementos, de la naturaleza. Por eso suena como muy, digamos, como muy espiritual, muy por allá. Y cuando uno va a ver, es una de las medicinas que tiene más consistencia y claridad incluso, y en este momento se está ratificando todas sus maneras con la medicina funcional. Y eso es súper interesante porque entonces esos 5 elementos se convierten y se trenzan entre sí en 3 energías que se tejen en todo lo que está vivo, ¿sí? Y esas energías son Vata. Vata es la energía que mueve todo. Si no pudiéramos movernos, no tendríamos respiración, no tendríamos movimiento peristáltico en el estómago y en los intestinos para poder movilizar la comida y poder nutrirnos, no podríamos mover nuestras articulaciones, los ojos, la nariz, el corazón, o sea, es una cosa increíble. Entonces, esa es la primera energía. ¿De qué está compuesta según Ayurveda? De aire y de éter. Por eso también podemos volver el silencio o el aire sonido. Pero también tiene que ver mucho con la mente. Vata también tiene que ver con la posibilidad de mover el pensamiento, mover el intelecto y además la creatividad en nosotros. No en vano, el éter también tiene que ver mucho, lo llaman en sánscrito Akash, y Akash es el espacio, ¿cierto? Las estrellas. Entonces ese dosha, que así se les llama en Ayurveda, tiene que ver con el principio de movilidad y con la creatividad en todo, ¿cierto? Pero es como si dijéramos que fuera un torbellino en la naturaleza, porque es un dosha que está asociado mucho a el aire y el éter, entonces es todo lo que tiene que ver con lo seco, lo ligero, lo liviano, más volátil. Lo volátil, lo pequeño, ¿cierto? Es básicamente como si fuera el gas dentro del cuerpo, lo que nos permite movilizarnos, la energía vital. Y está conectado no en vano a 3 sistemas muy importantes. El sistema nervioso, lo que nos permite percibir, el sistema que tiene que ver con el intelecto, pero también al sistema respiratorio y a todo lo que tiene que ver con la energía de eliminación en el cuerpo. Por eso Vata Dosha está en la parte baja del cuerpo y gobierna, por ejemplo, también los intestinos y el colon, ¿cierto?
Y por otro lado está la segunda energía que compone todo en la tierra, en lo que está creado, que es Pita. Pita no es solamente el fuego, que eso es pues como una cosa que normalmente veo mucho. Ay, Pita es solamente fuego. No. Es como una creencia realmente. Sí, es como que lo que normalmente Pita es puro fuego. Pues no, es como si fuera, si Bata es un torbellino, Pita es como un volcán. Y estamos hablando de lava. Entonces no es una cosa seca, no es el fuego no es seco, el fuego es húmedo en Ayurveda, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, gobierna todo el sistema digestivo, toda la capacidad de transformación. Si Vata mueve, Pita transforma. Entonces hay una cosa muy linda, porque entonces tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la piel, tiene que ver con el sistema digestivo, la sangre, la capacidad de ver, porque está asociado también a lo lumínico, ¿cierto? A la capacidad de percibir la luz, a la capacidad de mantener la sangre con unas buenas cantidades de nutrientes, ¿cierto? Entonces ya entramos, digamos, al sistema cardiovascular, por ejemplo, ¿cierto? Todos esos son temas que tienen que ver con Pita. Y una cosa muy importante en la Ayurveda, y es que si tú no tienes fuego digestivo para transformar, normalmente te vas a enfermar. Okay. ¿Sí? Y de ahí que nuestro fuego digestivo y nuestra digestión en Ayurveda sea la base del tratamiento de muchas enfermedades. ¿Sí? Y la tercera energía es Kapha, que Kapha tiene que ver con la nutrición, con la estabilidad. Si Vata es un torbellino, Pitta es un volcán, Kapha tiene que ver con la tierra, pero esta vez la tierra, y vamos a ver lo importante que es el agua. El agua está en Pitta y en Kapha, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver mucho con como si fuera un lodazal, como si fuera una laguna o un pantano, ¿cierto? Por ese pantano, como incluso hasta la mitología y la Biblia lo dice, pues de las cenizas y el barro nació no sé qué, bueno, todo esto. Entonces Kapha tiene que ver con la capacidad de constituirnos, entonces los huesos, los músculos, el sistema inmune, todo lo que tiene que ver con los fluidos en el cuerpo, lo que nos sostiene. Lo que nos sostiene. Todo eso es Kapha, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en las enfermedades, para que lo entendamos bien, hay tumores, cosas que suceden desde lo sólido, es Kapha dosha que está presente en nosotros, está elevado. Entonces lo que hacemos en Ayurveda es hacer que esas tres energías se mantengan equilibradas, y cada uno, y eso normalmente nos dicen, ay, es que el dosha, no, usted tiene los tres doshas, usted lo que tiene es un biotipo, por ejemplo, yo tengo más Vata, más aire, y más fuego. Entonces yo soy Vata Pitta y tengo unas proporciones de ellas que, teniendo los tres doshas en mi cuerpo, porque si no, no tendría sistema respiratorio, por ejemplo, tengo unas condiciones que están más asociadas a esos dos doshas, y ese es mi prakriti o constitución personal. Eso le preguntan mucho en Ayurveda cómo funciona o qué es, ¿cierto? Entonces usted tiene los tres doshas, pero tienes una constitución personal o prakriti asociada a tu bioindividualidad, ¿sí? Sí, podríamos decir entonces que en esa individualidad, definitivamente, esos tres doshas son la base de cómo estamos constituidos todos, pero cada uno de nosotros es distinto, ¿cierto? Sí. No va a tener ni la misma constitución y tampoco va a tener un solo dosha predominante. Hay personas que tienen un dosha predominante, pero la generalidad de las personas tenemos dos doshas. O sea, es lo más común encontrar un Vata Pitta, un Kapha Pitta, un Kapha Vata, ¿cierto? Un Vata solo también se puede encontrar, un Pitta solo. Uno dice, esta persona puede tener, por ejemplo, 10 o 20% de otro dosha, pero dominante es esta persona fuerte, como el sol, que atrae, pero que es como convincente, a ver, un estereotipo de un Pitta puede ser, por ejemplo, un broker, una persona que está trabajando con el dinero constantemente, astuto, estratega, que está constantemente en la jugada, que se quiere comer el mundo. Eso tiene que ver mucho con los Pittas, ¿sí? Y puede suceder que sea un solo dosha, en su prakriti o constitución dominante sea uno solo. Bueno, aquí ya nosotros entonces conocimos un poco, entramos a conocer un poco de qué es la Ayurveda y cómo funciona la Ayurveda de alguna manera. Esto es tema mucho más largo, créanme, pero acá realmente lo que queremos es empaparlos un poquito para que ustedes entiendan
cómo funciona la Ayurveda, que no es simplemente darles unas recomendaciones porque sí, sino que ustedes puedan también conocer un poco e irse identificando en estos biotipos, ¿verdad? Biotipos. En estos biotipos, para que así podamos ahí sí recibir estas recomendaciones. Manu, ¿cómo estos 3 doshas de alguna manera están conectados no solamente con nuestro cuerpo, sino que tienen una importancia grande en lo que tiene que ver con nuestra salud mental? Bueno, eso es súper importante porque como Ayurveda es una de esas medicinas que la trabajamos como una medicina integrativa, es decir, que cuerpo, mente y emoción son una sola cosa y que nunca una enfermedad viene de afuera, sino que primero entramos a observar cómo está la persona por dentro. Entonces, claro, la mente ahí es súper importante, Tati, la mente. Y entonces esos mismos elementos que en Ayurveda se plantean desde lo físico como Vata, Pitta y Kapha, en la mente desde el sánscrito se plantean unos estados de la mente o unos temas dominantes en donde Vata tiene que ver con lo sátvico. Sattva quiere decir la iluminación, lo firme, lo puro, y en esa pureza tiene que ver con lo que los yogis, ¿cierto?, buscan, que es esa iluminación en donde las personas están un poco más allá del ego, que fueron capaces de disolverse con la unidad o con Dios. Por eso, ¿qué tiene que ver? Para que no nos vayamos tan profundo y por allá tan espiritual, volvamos la salud mental. Tiene que ver con una persona que es capaz de gestionar su emoción correctamente, que es capaz de responsabilizarse de sí misma, que es una persona que es capaz de compartir su abundancia, que es una persona que es capaz de mantener rutinas consistentes para poder quererse y cuidarse a sí misma, que es una persona que es capaz de tener compasión por los otros, ¿cierto? Desde el punto de vista médico también tiene que ver con lo neurológico, con una ínsula, que es una parte del cerebro donde está la empatía supremamente bien estimulada y desarrollada, que también tiene que ver con la percepción de sí mismo, ¿cierto? Si no sentimos nuestro cuerpo, no podemos sentir el otro. También tiene que ver con la capacidad de mantener una práctica meditativa clara y consistente, para que haya también producción de endorfina, serotonina, dopamina, ¿cierto? Un montón de neurotransmisores. Está después, entonces esa va a ser una persona bastante, desde el punto de vista ayurvédico, puro, pero también tiene que ver con la firmeza en la mente, ¿cierto? Con las cualidades firmes de la mente. Después está las cualidades que tienen que ver con lo rajásico. Lo rajásico tiene que ver mucho con rajas. Rajas viene también del movimiento, pero esta vez si Pitta es el movimiento físico, rajas es el movimiento de la mente, de manas y de buddhi. Buddhi es el intelecto, manas es la mente en sánscrito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Una persona rajásica va a tender a ser puede tener, por ejemplo, tendencia a la adicción. Y la adicción no tiene que ver con una sustancia psicoactiva. Puede ser que vea mucha televisión, puede ser que necesite hacer ejercicio constantemente, puede ser adicto simplemente a las fiestas, o sea, cosas tan simples como esa. Una persona que necesita satisfacción desde lo externo constantemente, validación externa constantemente, necesita estar en movimiento constantemente. La ambición pasa y está, digamos, en la base de todo lo que sucede también en su mente. Pero rajas es una condición de la mente que es fundamental, pues, para estar vivo, ¿cierto? Porque eso es lo que nos permite también transformar el pensamiento de alguna manera, ¿sí? Sí. Entonces es la mente rajásica. Y la mente tamásica es una mente que está asociada a la tierra, pero en este caso tiene condiciones que a mí me parecen un poco como ya difíciles, y es que es el apego, el egoísmo. También tiene condiciones como, por ejemplo, la depresión, para que empecemos a tener digamos, a nombrar ya condiciones de salud específicas. La depresión, todo lo que tiene que ver con condiciones de patología psiquiátrica, tienen que ver mucho con rajas y con tamas. Entonces, rajas sería el psicópata, por ejemplo, que es capaz de matar a alguien porque tiene mucho enojo por dentro. Pero un tamásico tendría más de un depresivo suicida, ¿sí? Entonces mira que en Ayurveda ya estamos hablando en términos de psiquiatría y psicología, pues, profunda, ¿cierto?
Además, Manu lo contó al principio que nosotros, digamos acá en Occidente, nos estamos conectando con la Ayurveda más como en la parte preventiva, pero que en realidad son muchas las ramas que componen como tal la medicina Ayurveda, y la psiquiatría hace parte de una de esas ramas. Manu, ¿qué recomendaciones podemos dar o cómo podemos abordar la depresión y la ansiedad, dando recomendaciones para cada uno de esos doshas, por ejemplo? Eso es maravilloso, que la gente pueda tener esta información de primera mano. Bueno, gracias a ti por eso. A ver, son dos condiciones de salud mental muy diferentes, ¿cierto? Entonces, depresión y ansiedad puede que estén una mezclada con la otra, que normalmente uno sienta que encima de una condición de ansiedad básica haya una depresión o viceversa, ¿cierto? Pero, digamos, viéndolas por separado, una, desde el punto de vista ayurvédico, tiene que ver con la depresión, tiene que ver con un exceso de kapha, es decir, de la mente tamásica, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Que esta persona va a estar triste, que esta persona va a empezar a tener mucha somnolencia, que es una persona que le falta el sentido de vivir, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Hay como... Esta es una persona que normalmente puede tender a tener pensamientos suicida, ¿cierto? Mientras que el ansioso es una persona que tiene más tendencia a tener a vata desequilibrado, que su mente anda como un torbellino por allá volando, ¿cierto? Y que la ansiedad lo reduzca, lo seque, ¿cierto? Como vata dosha que seca. Entonces se manejan de una manera muy distinta, ¿cierto? Entonces, una condición como la depresión, por ejemplo, se va a trabajar con sabores. Desde el punto de vista de Ayurveda, de lo preventivo, trabajamos con el alimento como medicina. Entonces, una condición que es basada en kapha se va a tratar con sabores que van a secar, porque kapha es húmedo, es triste a veces, es como pesado, es adormecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a tratar de poner o hacer que la persona ingiera todo lo contrario. Entonces es alimentos, por ejemplo, picantes, astringentes, secantes, por ejemplo. Entonces todo lo que tiene que ver con fibra y alimentos amargos, como por ejemplo el neem, como por ejemplo las hojas verdes, la espinaca, el kale, que nos ayuden a construir y a producir serotonina, porque entonces, ¿qué pasa? La medicina funcional ha hecho una cosa muy linda, y es coger toda la medicina ayurvédica y darle una base un poco más contemporánea. Y desde ese punto de vista hay una cosa muy sencilla, y es que nos dijeron, no, es que si la microbiota no está bien, que es la que produce la serotonina, el cerebro no va a estar bien, y va a haber más una posibilidad, un fundamento para la depresión, ¿cierto? Porque si no hay serotonina, no hay ganas de vivir, no hay ganas de elevar el estado de ánimo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esos tres sabores lo que van a hacer es reducir las condiciones de humedad del cuerpo, van a reducir, digamos, van a elevar todo ese fuego digestivo que hace que precisamente podamos tener fuego a nivel emocional también, ganas de vivir, alegría. No sé si alguien se ha dado cuenta que cuando uno come picante, como que empieza como a sentirse como así, como ¿sí? Efervescente, ¿cierto? Que, por ejemplo, el sabor, los alimentos ligeros lo que hacen es que tú te sientas más, entre comillas, uno diría que se siente más saludable, pero es que se siente más vital. La energía, el prana de los alimentos le ayuda mucho. Y más liviano, entonces hace que te sientas obviamente mucho más ligero. Eso es desde el punto de vista de alimentación. Pero también tiene que ver mucho con que una persona con kapha dosha elevado, que es una persona deprimida, necesita también rutinas que lo saquen de la pesadez y esta condición como letárgica. Entonces, ahí tiene que ver con todo el tema de actividad física de alta intensidad, muy importante. Tiene que ver también, como eso la medicina contemporánea lo dice, pero lo estamos diciendo hace 5.000 años, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con entrenamiento de fuerza, con la capacidad de mantener pranayamas o respiraciones que sean bombeos, ¿cierto? Que nos ayuden a elevar el fuego, que la respiración sea un poco más
activa para que pueda haber, digamos, una mayor oxigenación cerebral, una mayor oxigenación de las células, que pueda desintoxicarse el cuerpo de todas esas toxinas que saca. Cuando uno empieza a pensar, el pensamiento es muy importante desde el punto de vista, porque el cerebro no sabe si usted está pensando o le está pasando. La experiencia no importa, si usted está pensando solamente, él no sabe que eso no está pasando, ¿cierto? Entonces el pensamiento ahí empieza a ser fundamental porque desencadena una serie de producción de hormonas que son muy poco benéficas, como el cortisol, como la adrenalina, que finalmente se convierte en una cosa que en Ayurveda llamamos ama o toxinas. Entonces, otra cosa fundamental para una persona con depresión es desintoxicarse. Y desintoxicarse con, por ejemplo, puede ser con diente de león, ¿cierto? Que nos ayuda a desintoxicar hígado, que es importante porque eso nos ayuda a liberar toxinas de todo el cuerpo. Pero también tiene que ver, como por ejemplo, con monodietas. ¿Cómo? Monodietas. ¿Qué pasa? Un depresivo no debería hacer ayuno. Ojo, muy importante tener esto presente. Y, por ejemplo, el diente de león, ¿cómo se podría utilizar? ¿En infusión? En infusiones, en gotas, ¿cierto? Porque ya hay gotas de diente de león, ¿cierto? Hay plantas que son, sobre todo, adaptógenos, que vienen de la medicina ayurveda, que en este momento están súper popularizados, como la ashwagandha, como la rodiola, como la melena de león, que son súper importantes como apoyo base para regular el cortisol y que el cuerpo pueda estar, digamos, regulado desde el punto de vista hormonal, para que la persona pueda ir más adentro, porque la depresión, y ahí vamos un poquito más adentro en lo que el Ayurveda plantea como medicina integrativa, y es que la depresión tiene una base física, Tati, obviamente, ¿cierto? Sí. Pero hay una cosa fundamental y es entender que en Ayurveda vamos un poquito más allá de la medicina física y entendemos el sistema cuerpo-mente y vamos a, bueno, usted ya está equilibrado desde el punto de vista físico, pero necesitamos ir a la base de la depresión, porque tu alma te está diciendo que no te estás yendo por el camino que es. Entonces normalmente detrás de una depresión hay una pérdida de la identidad, pérdida de alguien que amas, pérdida de un lugar donde te sientes bien en el mundo, un trabajo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tratamos a partir del yoga, de la logoterapia, de los cantos, de los mantras, de también otro tipo de prácticas que vienen del yoga también, que es la ciencia hermana de la Ayurveda, de equilibrar y hacer que la persona pueda ir un poco más profundo que simplemente la base de la alimentación, las plantas y los hábitos, ¿cierto? No solamente tratar el síntoma como tal, sino que ir para poder generar esa solución, ir a encontrar cuál es la raíz. Y miremos cómo no solamente Manuela nos está planteando como la posibilidad de conectarnos con algunos alimentos, sino que también es la invitación a conectarse con otro tipo de prácticas que traen una cantidad de beneficios, entonces van de la mano. Entonces no es como que es una sola cosita, sino que en realidad es como un compendio de actividades que pueden ayudar a mejorar la condición. Sí, porque es que, digamos, la medicina contemporánea está nos vendió que nos podíamos sanar a punta de fármacos sin hacer nada nosotros, o sea, que la enfermedad era una cosa que venía y se apoderaba de mí y yo a punta de medicamentos podía defenderme de ella. Pero la enfermedad en Ayurveda es vista como un desequilibrio interno. Entonces yo no puedo trabajar, digamos, una enfermedad a punta de pastillas si yo no soluciono de raíz lo que sucede a nivel interno. De hecho, cuando hablamos de los tejidos, cada tejido está asociado a unos temas de anatomía sutil que tienen que ver con unas creencias que pueden ser la satisfacción, que puede ser la capacidad de dar y recibir, que puede ser la capacidad de aparecer en el mundo, ¿cierto? Depende de eso, los tejidos físicos, anatómicos. Entonces por eso es tan importante ir más profundo en Ayurveda, no nos quedamos como en el síntoma. Solo en el síntoma. Bueno, acá ya abordamos algunas recomendaciones desde la Ayurveda para la depresión. ¿Crees que hay algo más o nos puedes también compartir esas recomendaciones para la ansiedad? Yo creo que dejemos así por la depresión, porque es que ese es un tema tan grande que no me gustaría, digamos, dar un poco más de cosas, sino que las personas, es que la depresión, además,
es una condición que debería tratarse de una manera menos estandarizada. La medicina contemporánea trata a todo el mundo con la misma pastilla. En Ayurveda, precisamente porque cada uno tiene un biotipo diferente, lo que hacemos es que más bien vamos a consulta. ¿Sí? Pero entonces, desde el punto de vista de la ansiedad es una cosa, bueno, es muy lindo, porque si la depresión nos habla de hay una pérdida del sentido de la vida, la ansiedad nos dice auxilio, me van a quitar algo, ¿cierto? Todavía no ha pasado. No ha pasado, pero va a pasar. O sea, si la depresión es miedo al pasado, la ansiedad es miedo al futuro, ¿sí? Entonces hay una cosa muy linda desde la Ayurveda, que es que, listo, si antes estaba metido en la piscina de lodo, aquí me cogió el torbellino y me llevó. Entonces es muy bonito, porque lo que hace la Ayurveda es decir, bueno, yo me estoy secando porque mis pensamientos van tan rápido que no alcanzo a percibir cómo me salí del presente y estoy viviendo en el futuro. Y eso pasa en las mentes, y aquí ya me voy más un poco desde el punto de vista, me salgo de la Ayurveda y me voy a la salud mental en general y a la teoría del trauma, pues que es otra de mis grandes pasiones, para entender que los comportamientos ansiosos vienen a mostrarnos donde hay condiciones o situaciones que se parecen a situaciones traumáticas de la infancia. De la infancia. Okay. Sí, que no queremos que se repitan. Sí. Entonces es muy interesante, porque es que es un miedo al futuro, pero es un miedo al futuro que viene a decirnos yo no quiero repetir lo de mi pasado. Sí. Claro, ese miedo al futuro de alguna manera está asociado a las experiencias que yo ya tuve. No voy a tener miedo a algo que de alguna manera mi mente finalmente no conoce o desconoce por completo. Es una experiencia que ya está ligada a una situación que ya viví y que consciente o inconscientemente está ahí generándome esa condición. Sí. Entonces, Ayurveda, desde ese punto de vista y basándonos, digamos, como en esa concepción que tiene, digamos, de la ansiedad, nos plantea, listo, yo tengo un torbellino que crece con todo mi pensamiento, ¿cierto? Y que cada vez se va agrandando más, porque en la medida que el pensamiento y la red neuronal va haciendo el camino por la misma parte y no se va sino por el lugar más negro, cada vez es más negro, y yo estoy en un hoyo mentalmente, ya que estoy sentada con vos, ¿cierto? Entonces dice, bueno, ¿yo cómo me salgo de ese lugar tan aéreo, tan etéreo y tan el futuro? Trayéndome al presente. ¿Con qué? Con el elemento tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a decir desde el punto de vista alimenticio? Entonces, bueno, vamos a comer dulce, pero dulce no quiere decir que vamos a comer, chocolatina hecha de azúcar, de caña refinada, y no. Vamos a comer alimentos que son carbohidratos complejos, como por ejemplo la papa, la yuca, la calabaza, la zanahoria, la remolacha, que vienen de la tierra, que nos ayudan a enraizarnos, que son pesados y que nos ayudan a equilibrar una cosa que en los ansiosos pasa mucho, en las personas ansiosas, pero además hay una cosa muy interesante que viene también de la medicina funcional contemporánea, y es entender que la ansiedad viene también de la microbiota. O sea, hay microbiota ansiosa. Es muy chistosa, porque hay un doctor, pues, que llevaba muchos años hablando de esa conexión entre el eje, el doctor Perlmutter, que es muy conocido por sus libros, habla de esa conexión entre el intestino y el cerebro. Y cuenta cómo, a pesar de que, por ejemplo, en ratones de laboratorio o en otros experimentos, se implantan microbiota de un ratón ansioso a un ratón normal, a pesar de que siguen comiendo lo mismo, el ratón se vuelve ansioso incluso solamente por el trasplante de microbiota. Entonces hay que entender un poquito, si yo cambio mi manera de comer, yo puedo transformar mis patrones de ansiedad. ¿Y eso qué quiere decir? En esos patrones tan variables de una condición vata, que es muy importante que una persona sea capaz de, por puro amor propio, construir una rutina saludable. Empezar por levantarse, agradecer, por ser capaz de tener una meditación que tenga que ver con el amor incondicional, que por ejemplo en las prácticas budistas trabajan mucho en la meditación meta, que es poder llevar amor a todo el mundo, poquito a poco, a una persona que amas, a ti mismo, a los otros, poder ser capaz de empezar a observar esos patrones de ver todo negro y cambiarlos poquito a poco, ¿cierto? A partir de la meditación.
como esta es una condición muy asociada a el tema de el pensamiento muy elevado, por ejemplo, cuando Vata está muy desequilibrado, entonces la respiración, pero entonces no vamos a hablar de respiraciones activadoras o digamos que solares desde el punto de vista ayurvédico, sino que vamos a hablar de cómo enciendo la luna en mí, cómo enciendo la capacidad de calmarme, cómo estimulo mi sistema nervioso parasimpático, que es el que me lleva a la calma, ¿cierto? Sí. Y para eso entonces, por ejemplo, está la respiración sobre todo el canal con la fosa nasal izquierda, inhalo y exhalo por fosa nasal izquierda. Si antes, por ejemplo, era súper bueno que la persona se empezara con, y eso es un detalle, con un depresivo puede empezar su día respirando por fosa nasal derecha, inhalando y exhalando. Un ansioso debería empezar su día respirando por fosa nasal izquierda. ¿Cierto? Para ir un poquito hacia esos patrones que tienen que ver con todo lo que hay por allá en el inconsciente, porque la fosa nasal izquierda está asociada al lóbulo derecho del cerebro, a lo inconsciente, mientras que esta fosa nasal está conectada a lo consciente del lóbulo izquierdo del cerebro. Súper importante eso. Tiene que ver mucho también con mantener la rutina estable, que yo me levante, que yo vaya todos los días al baño. Las enfermedades mentales, condiciones mentales tienen que ver mucho, como ya hablamos de la microbiota, con mantener el sistema digestivo sano. Entonces, ¿qué? En ambas condiciones, Tati, muy importante dejar de comer azúcares, procesados. Mejor dicho, que tu nevera y tu cocina estén más llenas de comida que no tenga paquete. Hola, Celia. De comida que no tenga paquete, de comida que ella misma sea su paquete. Que si viene en el paquete tenga máximo 3 ingredientes y que tú sepas qué es eso. Eso es muy importante, tanto en la depresión como en la ansiedad. ¿Para qué? Para poder mantener la microbiota sana. Vea, yo ya no tengo espacio aquí, pero venga, señorita, para acá. A ver, Celia. Entonces, ¿qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante eso, Tati? Porque ya sabemos que la microbiota, desde el punto de vista de cómo influye en el cerebro, es fundamental para que podamos salir de esos patrones. Y desde el punto de vista físico, otras cosas muy importantes, apoyarse en la herbolaria, sobre todo en la ansiedad. Si tenemos un patrón ansioso, entonces, por ejemplo, plantas como la lavanda, plantas como el cidrón, plantas, por ejemplo, como la canela. ¿Por qué? Porque tienen que ver mucho con la resistencia a la insulina. Entonces, la canela va a reducir la resistencia a la insulina en una gran proporción. Hay muchos estudios sobre eso y van a permitir que nosotros entremos en estados menos ansiosos. La canela es un gran ansiolítico. Ok. ¿Cierto? Reducir la cantidad de azúcares procesados, lo Sí. mencionaste, que es una de las grandes recomendaciones que recibimos para la ansiedad. ¿Tú qué recomiendas, por ejemplo, con respecto a aquellos alimentos que son más activadores del sistema nervioso, como por ejemplo, no sé, el café? Mira, una persona con depresión debería, por ejemplo, tomar té verde. Ok. Una persona con depresión podría tomar, por ejemplo, infusión de coriandro, comino, ¿cierto? Una persona con depresión puede tomarse una taza de café al día, porque además es muy buena para el microbioma, ¿cierto? Sí. Una persona... Una. No 10, por favor, no. O sea, yo, por ejemplo, yo me tomo dentro de mi dieta hay una taza de café al día. Porque primero, hay un concepto en Ayurveda que se llama ahara. Ahara es parte de tu alimentación con la que viniste al mundo, somos colombianos, estamos en un país en donde el café es maravilloso y además puedes conseguir café orgánico bueno. Entonces un buen café, después sabiendo, digamos, cómo funciona el reloj biológico, un buen café después de que comiste un montón, es tu gran comida, puede ser un gran digestivo, ¿cierto? Una persona ansiosa, por el contrario, no necesita más estimulantes, necesita algo que la baje. Entonces, por ejemplo, una infusión de hinojo, una infusión que tiene que ver más con la posibilidad de regular su sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, infusiones que son más la canela, la cúrcuma y la pimienta, la capacidad de desinflamar el sistema nervioso de todo ese cortisol que le manda a uno constantemente pensando como los escenarios peores, que es lo que le sucede a un ansioso. Eso es muy importante. Sí, ahí la fibra también empieza a ser muy importante, pero entonces esta vez la fibra dietética para un ansioso va a ser distinta que para un depresivo, ¿cierto? Aquí vamos a usar, por ejemplo, fruta. Por favor, no expriman la fruta.
Eso es muy importante. Por favor, cómase la fruta entera, ¿cierto? Por favor, use la fruta de una manera en la que pueda aprovechar todos los nutrientes de la fruta, la fibra, toda la fructosa completa. Entonces la fibra y la fructosa son muy buenas juntas, pero si tú sacas la glucosa y la fructosa y dejas la fibra en la fruta y solamente te tomas el jugo, pues no hay cómo digerir toda esa glucosa, ¿cierto? Mientras si tú te comes la fruta entera, pues ya está, la naturaleza es muy sabia. Por eso es que viene junto todo. ¿Cómo hace todo lo de la fruta? ¿Cierto? Está bien. Eso es es muy importante. Una muy buena recomendación. Entonces, fruta, en el caso de los ansiosos, es muy interesante. El banano, porque tiene muchos nutrientes que ayudan a soportar eso sí, el banano solito, por favor, que esa es una cosa en Ayurveda. Las frutas se comen solas, no le eche leche, no le eche un sirope lleno de glucosa encima, no, por favor. Ya trae. Ella ya trae todo lo que necesita, entonces mango, banano, uvas, ¿cierto? Son muy interesantes dentro de ese proceso de mantener el microbioma sano. Y los fermentados, entonces, por ejemplo, conseguirse la posibilidad de tener, por ejemplo, kombucha en casa, o fermentados, por ejemplo, como el kefir de agua o de leche, bueno, de leche no tanto, pero de agua sí, muy bien para las personas ansiosas. ¿Por qué? Porque van a generar un microbioma que les va a permitir producir más serotonina, pero además mantenerse más firmes en la tierra y tener, digamos, una alimentación más sana. Obviamente, claro, ¿qué pasa aquí? Estoy dando, digamos, como indicaciones generales, pero cuando uno mezcla esto con el biotipo, es cuando ahí es necesario una consulta personalizada para que cada uno, según su bioconstitución, tenga una posibilidad de tener más adaptabilidad de la dieta y de las rutinas a lo que cada uno es. Pero ahí podemos tener, digamos, un panorama bastante amplio. Bastante general. Y yo creo que esa realmente era la idea de Manu. Indiscutiblemente, como en toda condición, esa condición es individual, tiene unas bases. Lo recomendado siempre será tener una consulta individual que nos permita entender muchas cosas, entender que estamos constituidos de una forma puntual y que también estamos mediados por una cantidad de experiencias que incluso vienen desde nuestra infancia y que esas experiencias también de alguna manera están determinando lo que yo estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Estas recomendaciones que nos da Manuel el día de hoy son recomendaciones generales. Conocimos un poco de la Ayurveda, qué es, cómo funcionan esos doshas o esos biotipos en nosotros, para que también entendamos un poco cómo está constituido, cómo estamos constituidos nosotros físicamente, y que esos doshas de alguna manera son importantes a la hora también de conectarnos con algunas condiciones como la depresión y la ansiedad, y de ahí vienen esas recomendaciones que Manuela nos ha compartido. Manu, ¿tienes alguna recomendación adicional para que nos despidamos de este encuentro, que seguramente no va a ser el último? Ay, Tati, muchas gracias. Yo creo que pues 3 recomendaciones fundamentales para ambas condiciones: una buena alimentación, actividad física que nos permita conectarnos con el cuerpo, respiración activa y meditación. Okay. Miren que son 3 recomendaciones bastante simples en apariencia, que tienen otras cositas que de alguna manera ir a analizar o ir a estudiar de forma individual, pero que siguiéndolas podemos mejorar y encontrar estabilidad en estas 2 condiciones que a veces son tan complejas de manejar, y que sé que muchos pueden estar incluso apoyándose en ese momento de la medicina occidental o la medicina tradicional, pero que complementando con esta medicina ayurveda creo que podemos generar una mejor calidad de vida. Manu, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, contarnos y acercarnos a la medicina ayurveda. Muchas gracias a ti, Tati, muchas gracias a todos ustedes. Y como siempre les digo, este es el poder de lo simple, y recuerde que ustedes son los magos y las magas de su vida, así que no esperen a que nadie más haga la magia por ustedes. Si este video les gustó, los voy a invitar a que le den like, a que lo compartan, además porque esta es una información muy bonita y muy valiosa, así que ojalá la puedan compartir con otras personas. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo pueden dejar en sus comentarios, y también les vamos a dejar las redes donde pueden conectarse con Manuela para conocer un poco más de su trabajo, o si quieren una consulta individual con ella, que créanme que va a ser muy beneficiosa. Les mando
Un beso muy grande, agradeciéndoles como siempre su presencia y su constancia en el canal. Recuerden que también nos podemos ver a través de mis redes sociales, nos podemos ver a través de Facebook, Instagram, también les voy a compartir los de Manuela para que también se puedan conectar con ella, y no se olviden de buscarme también en Insight Timer, donde pueden ir a disfrutar de mis meditaciones y otros audios de manera gratuita. Nos vemos próximamente y seguro vamos a compartir con Manuela otro episodio donde conozcamos un poco más y nos conectemos con estas rutinas que son tan interesantes. Chao, chao.